Buenos días, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate, seguime para más, que esto es muy importante. Estamos muy cerquita del parcial y te voy a tratar de ayudar si no llegaste con los temas principales de psicopatología 2. Los trastornos de personalidad en el DSM-5, en la sección 2, van a compartir espacio con los trastornos mentales y va a ser un sistema categorial. La categoría en verdad no sirve para mucho, lo venimos estudiando hace bastante, ya que después cuando veamos la sección 3 o el eje 3 del DSM-5 vamos a ver que este modelo híbrido, que es justamente híbrido porque es categorial y dimensional, da muchísima más complejidad y, si se quiere, precisión en los diagnósticos, y a esos vamos a apuntar. Desde el DSM-3 podemos decir que las cuestiones eran más psicodinámicas y que eran teóricas. Después del DSM-3, que este es el hito importante, empieza a ser una forma de diagnosticar a teórica y descriptiva. Hay un eje específico para los trastornos de personalidad que es el eje 2 en el DSM-3. Y acá vamos a decir que se dividen en 3 grupos de clústeres. Empiezan a aparecer los clústeres. Acaba de encontrar que cuando se pasa al DSM-4 se elimina el pasivo-agresivo. Este es un punto realmente interesante e importante. Y ya en el DSM-5 vamos a encontrar entonces en la sección 2 o el eje 2 este enfoque categorial, y en la sección 3 el enfoque dimensional, modelo alternativo, híbrido, como quieran llamarle, que comparte cuestiones categoriales y cuestiones dimensionales por rasgos. De la CIE 11 estamos hablando de un sistema dimensional puro. Importante saber qué es la personalidad. Es un patrón de pensamientos, sentimientos, conductas que distinguen a las personas entre sí y que persiste a lo largo del tiempo y a través de la situación. Que presta confusión, pero es interesante recordarlo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de los 5 grandes factores o los 5 grandes rasgos de la personalidad enunciados por Kostek-Marrae? Bueno, estos 5 grandes factores son, entre comillas, la forma normal de ver a la personalidad, que son estos que forman el acrónimo ARENA. Vendrían a ser apertura a la experiencia, responsabilidad, extroversión, neuroticismo y agradabilidad. Esos son los 5 grandes factores que vamos a mencionar siempre en función de lo que eran las conceptualizaciones de Kostek-Marrae. Pero claro, cuando después nos vemos en la dificultad de tener que estudiar los otros 5 antagónicos, decimos, ¿por qué cambian? ¿Qué son? Estos antagónicos son los que hay que mirar, o si se quiere, tenemos que ver el continuo entre estos 5 que acabo de nombrar, y después los otros 5 que son psicoticismo, afecto negativo, desinhibición, desapego y antagonismo. Ahí tenemos los 5 contrarios a los 5 grandes rasgos de los factores de personalidad, en los que nosotros vamos a ver la disfunción, si se quiere, de esa persona respecto a su inflexibilidad, la rigidez, bueno, esta cuestión egosintónica que tiene también, que no se da cuenta que tiene un problema en función si es leve o moderado o grave, que traen malestar a la sociedad, que ellos mismos no se dan cuenta, que siempre cuentan que hicieron las cosas así, en ese continuo de la normalidad, esos 5 grandes rasgos o factores que mencionan Kostek-Marrae, y estos 5 antagónicos que se suponen que nos van a dar esa situación de disfuncionalidad o desadaptación de esa persona respecto a su personalidad en su contexto, en su cultura, en distintas situaciones. Modelo alternativo, modelo híbrido del DSM-5 para los trastornos de personalidad, teníamos criterio A y criterio B. Bien, el criterio A es el sí mismo, que era el self, y las relaciones interpersonales. A, para lo que tiene que ver con el self, va a tener que ver con la identidad y la autodirección. Y lo que tiene que ver, mismo dentro del criterio A, con las relaciones interpersonales, va a tener que ver con la empatía y con la intimidad. El criterio B, una vez evaluada la existencia de ese trastorno de personalidad, si no pasamos por el criterio A nunca podríamos ir al B, si ya cumple con el criterio A, se evalúa la presencia de 6 síndromes categóricos que son, esta palabra que yo había inventado que era alone en inglés es solo, evitativo, antisocial, límite, narcisista, obsesivo compulsivo y esquizotípico. Esto sería, si fuéramos letra por letra, A de antisocial, L de límite, N de narcisista, O de obsesivo compulsivo, E de esquizotípico, y la otra que habíamos agregado a esta palabra o este acrónimo que yo trataba de inventar era evitativo. Esta es la cuestión que se ve en el criterio B. Al modelo dimensional, este
raro matrimonio entre el criterio A y el criterio B, que por un lado tiene las raíces psicodinámicas, el criterio A que veníamos diciendo que se habían medio sacado y qué sé yo en los otros DSM, y el criterio B que tiene raíces de investigación cuantitativa en la personalidad, como que tienen dos cuestiones que no tienen mucho que ver y entonces esa es la gran crítica que se le hace. Y que el criterio A se puso en discusión porque existen diagnósticos donde las facetas de la personalidad no se correlacionan con los criterios de disfuncionalidad. 5 factores o los 5 grandes factores que habían nombrado Kostek-Marcae que vamos a tener que mirar en el modelo híbrido del DSM-5 en la sección 3, vamos a hablar entonces ahora sí de estas, lo vamos a contraponer para que se entienda bien. Afectividad negativa era ¿contra qué? Estabilidad emocional. Desapego versus la extroversión. Antagonismo versus la amabilidad. Desinhibición versus la responsabilidad o irresponsabilidad. Y psicoticismo versus la apertura a la experiencia. Cada rasgo de estos que estuvimos hablando, afectividad negativa, psicoticismo, tiene distintas facetas que varían en número. Por ejemplo, o sea, no todos tienen las mismas cantidades de facetas. Afectividad negativa tiene 10 facetas, que son inestabilidad emocional, ansiedad, hostilidad, sumisión, depresión, desconfianza, afecto restringido, etc. Y el psicoticismo tiene 3 facetas, creencias y experiencias inusuales, excentricidad, también tiene desregulación cognitiva y perceptual. Por ejemplo, tiene evitación, anedonia, depresión, evitación en la intimidad, afecto restringido, suspicacia. Agonismo, que es este rasgo también que podemos encontrar, tiene las facetas de manipulación, grandiosidad, búsqueda de atención, hostilidad, insensibilidad, falsedad. Inhibición tiene irresponsabilidad, impulsividad, distractibilidad, asunción de riesgos, perfeccionismo. Es decir, que para que un trastorno de personalidad sea realmente un trastorno, vamos a ir al criterio como habíamos dicho, para repasar un poco, y vamos a ver la disfuncionalidad respecto a la gravedad de esa disfunción, si es leve, moderado o grave. Y cuándo va a empezar a ser un problema, cuando sea de moderado en adelante. Leve no es un problema, por ahí algunas cuestiones hay ahí que irrumpen en la personalidad de la persona, pero no son para catalogarlas como trastornos de personalidad. Obviamente, la personalidad está conformada por el temperamento y el carácter. Acá tengo otra regla mnemotécnica, pero no sé si les va a servir. T de temperamento es de tiempos tempranos, heredado, genético, biológico, ¿sí? Y el carácter tiene que ver con el contexto, con la C de contexto, lo que vas teniendo a través de tus experiencias, las relaciones con los demás, lo que vas formando a nivel de tus cuestiones morales, características de un trastorno de personalidad, que las vamos a recordar rápidamente: inflexible, desadaptativo, estable a lo largo del tiempo, y deteriora esa situación el funcionamiento, palabra importantísima, de la persona. Produce malestar también a los demás, como decíamos, y uno no lo ve. El trastorno mental y trastorno de personalidad. Se podría decir que un trastorno mental produce sufrimiento a la persona, ¿sí? Modifica la forma de esa persona de estar en el mundo y de experimentarlo, y entonces va a generar repercusiones en su entorno. No se ajusta de alguna manera socialmente a lo que se espera por culpa de esta incapacidad a llegar a metas objetivos. Es la forma, digamos, habitual de ser, que en un momento es irrumpida por un trastorno mental. Un trastorno mental irrumpe en la vida de una persona. En cambio, el trastorno de personalidad es más bien como la cuestión esta patológica de ser que se sostiene a lo largo del tiempo. No es que irrumpe un trastorno de personalidad. Uno tiene ciertas características que se van, sí, puede pasar que algo lo detone, pero en función de lo que es la diferenciación, podríamos decir que el trastorno mental produce malestar. Y el trastorno de personalidad, que habíamos dicho, que era egosintónico, no provoca malestar en las personas y también no se ajustan a las expectativas sociales, pero el repertorio por lo general es más o menos estable a lo largo del tiempo, es reiterativo, es inflexible. Y su comportamiento también puede ser impredecible, como pasa en el trastorno límite de personalidad. Hay una afectación total, no solo en situaciones concretas, sino en cuestiones generales. Y también, como dijimos, no suele haber conciencia de la enfermedad, a diferencia de en algunos trastornos mentales sí hay conciencia de la enfermedad. Nos hablan de la sección 2, es decir, estamos hablando categorial del DSM-5 respecto a los trastornos de personalidad. Vamos a mencionar casi los mismos que venían heredados del DSM-4. ¿Cuáles eran estos? Los que estaban agrupados por 3 tipos de clústeres, A, B y C.
el clúster A, que tenía que ver con los raros excéntricos, esquizotípico, esquizoide y paranoide, el clúster B, que tenía que ver con los emocionales, que eran el trastorno límite de la personalidad, narcisista, antisocial e histriónico, y en el clúster C teníamos el dependiente, el evitativo y el trastorno obsesivo compulsivo. Acá lo explico porque esto es dado confusión. Esto es el DSM-5 en la sección 2 categorial, que es la misma que viene heredada de la sección 2 del DSM-4. La sección 3, volvemos a repetirlo por si no queda claro, en este modelo híbrido alternativo que no es categorial, ya se salen algunos trastornos, ya no estamos dentro de lo que eran los clústeres que les acabo de mencionar. Vamos a encontrar el antisocial, vamos a encontrar el límite, el obsesivo compulsivo, el narcisista, el esquizotípico, los que disminuyen con el paso del tiempo, el antisocial y el límite. Tipos de narcisismo que hay que tener en cuenta: el grandioso maligno, que es el que todos conocemos; el otro es el frágil, que viene de esta cuestión de haber no sido validado en la infancia, entonces uno tiende a compensar, y entonces no es tan malo, por decirlo de una manera. Y después tenemos el exhibicionista de alto rendimiento, que provoca, digamos, pocas disfunciones porque esa persona es activa, proactiva en su trabajo, es admirada, se siente bien y va como sin tanto perjuicio sobre los demás y sobre sí mismo. Bueno, podríamos decirlo, pero el peor de todos de los narcisismos es el grandioso mal. De los rasgos de personalidad, según Allport, vamos a decir que si bien hay muchas teorías que dicen que no son constructos teóricos, son constructos teóricos, no sabemos, bueno, es importante saber que tienen existencia real. Es decir, se pueden evidenciar empíricamente. Entonces vamos a decir que los rasgos de personalidad, según Allport, son reales, tienen existencia real y no son constructos teóricos, justamente porque se pueden evidenciar. Respecto a los tres clústeres, el clúster A asociado a la esquizofrenia, clúster B al consumo de sustancias por esta cuestión de la desregulación emocional, por ejemplo en el trastorno límite de la personalidad, y el grupo C está relacionado a los trastornos de ansiedad. Recuerden que ahí estaban el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. La terapia cognitiva, bueno, va a trabajar los problemas manifiestos, es decir, en la conducta, y los esquemas subyacentes, que eran los esquemas, las creencias nucleares, esas que hacen que uno tenga cierta conducta. Y lógicamente esta conducta va a estar, digamos, determinada por aquello que fue moldeado en mi vida, lo que vi, que pasó en mi casa, cómo eran mis padres, y también por lo biológico, lo temperamental y lo caracterológico. Y acá vamos a decir que estos esquemas dan dirección, es la forma de ver el mundo, de entenderse a sí mismo y el futuro. Y esta cuestión de darnos dirección van a tener que ver con el comportamiento, el pensamiento y las emociones de nosotros como personas. Vamos brevemente los criterios generales para un trastorno de personalidad DSM-5 eje 3. Características esenciales de un trastorno de personalidad, ya me lo pueden decir ustedes. Criterio A, dificultad moderada o grave en el funcionamiento de la personalidad. Criterio B, uno o más rasgos patológicos de personalidad. Criterio C, vamos a decir que la expresión del rasgo de esa personalidad es inflexible y se extiende en una amplia gama de situaciones. Criterio D, vamos a hablar de que son estables en el tiempo y se inician en la adolescencia o en la edad adulta temprana. El criterio E, que lo vamos a vincular junto con lo que no se expresan mejor por otro trastorno mental. El criterio F, que va a estar dada por este rasgo de personalidad que no se puede atribuir efectos fisiológicos a una sustancia o una afección médica. Y el criterio G, que es el último, habla de que si se conciben, estos rasgos normales dentro de lo que es la etapa del desarrollo de una persona, no se pueden evaluar respecto a su espacio sociocultural y la forma en la que se está desarrollando esa persona en ese momento específico como un trastorno de personalidad. Aquí fueron entonces los criterios generales del trastorno de personalidad DSM-5 eje 3. Tendencias básicas, bueno, para Costa y McRae son los rasgos de personalidad y las disposiciones innatas como potencialidades que se expresan al concretarse en adaptaciones características. Acá estamos hablando entonces otra vez de algo relacionado con el temperamento, que era de base biológica, que se expresan como potencialidades en estas adaptaciones características. Después uno tiene que adaptarse respecto al temperamento con su carácter a estas situaciones que pueden generarnos disfunciones. Entonces, ¿qué son las tendencias básicas? Son los rasgos de personalidad, las disposiciones innatas,
como potencialidades que se expresan al concretarse en las adaptaciones características. La personalidad, debemos recordar este constructo de la personalidad, la estructura, el proceso y el desarrollo. Diferencias, por ejemplo, entre el trastorno de personalidad narcisista y un trastorno de personalidad límite. Bueno, el narcisista, a diferencia del límite, no presenta inestabilidad emocional. ¿Se acuerda que lo habíamos dicho? Y el narcisista, a diferencia del límite, presenta una imagen estable y positiva. ¿Se acuerdan que el límite tenía una cuestión con su autoimagen, con su identidad? Entonces acá vamos a decir que el narcisista no presenta inestabilidad emocional y presenta una imagen estable y positiva. El narcisista y el antisocial, ¿cuáles son las cuestiones que podrían tener en conjunto? Bueno, estas es que son obstinados, superficiales y muy poco empáticos por los demás. Entonces, entre la esquizotipia y el esquizoide, recuerden que la sustancial es que el esquizotípico, el trastorno de personalidad esquizotípico, va a tener que ver con el pensamiento mágico, con esas cuestiones más intergalácticas y con las alteraciones o percepciones cognitivas, sesgos cognitivos y sesgos perceptuales. En cambio, y también sufre de alguna manera o tiene cierto malestar en función de estas relaciones interpersonales. Que son generalmente personas de primer orden, ahí cerca de la familia, con las que querría pero no puede. Y en cambio el esquizoide no siente realmente un sufrimiento o un malestar grave, no lo siente, es como ajeno a las cuestiones, digamos, aísla, pero no siente esa necesidad que sí siente el esquizotípico. Y tampoco acá hay distorsiones, que esta es la diferencia también sustancial, respecto al pensamiento mágico y demás. No hay alteraciones así tan específicas como las que sí tiene el esquizotípico. ¿Se acuerdan que decíamos que había dos tipos de pacientes, el paciente R y el paciente S? No tengo, digamos, realmente la seguridad, pero creo que vienen del inglés y S podría ser sensitive, que es sensible al tratamiento, y R es como restricted, no sé cómo se dice, restringido para el tratamiento. Sé que los de tipo S serían sensibles, con conciencia y con motivación para el cambio, y en cambio los R, que son los que están restringidos, sin conciencia y sin motivación para el cambio. ¿En qué coinciden algunos trastornos? El trastorno de personalidad evitativa y el dependiente coinciden en la desconfianza, las habilidades personales, el temor al rechazo y la hipersensibilidad. La psicopatía como trastorno mental y el trastorno de personalidad antisocial comparten la falta de empatía, la frialdad y este tema de ser calculadores. El trastorno de personalidad dependiente y el histriónico comparten justamente la dependencia. El trastorno de personalidad dependiente suele confundirse con el trastorno límite de personalidad. El trastorno de personalidad antisocial y el narcisista comparten ser obstinados, superficiales y también carentes de empatías por los demás. El accionismo vamos a decir que es trasdiagnóstico, pero podemos explicar que como es trasdiagnóstico va a atravesar muchísimos trastornos, como el trastorno de conducta alimentaria, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de estrés postraumático, bueno, muchísimos trastornos pueden estar, o trastornos mentales o trastornos de personalidad pueden estar atravesados por el perfeccionismo, pero vamos a decir que el trastorno obsesivo compulsivo tiene por excelencia la característica central del perfeccionismo. El trastorno de personalidad evitativo se caracteriza por personas que están criticándolo supuestamente desde sus creencias, ¿no? Todo el tiempo, y que probablemente puedan rechazarlo por lo defectuoso que es. A diferencia del trastorno de personalidad paranoide, no piensa que otros le quieren hacer daño y por eso evita encontrarse con esas personas. El paranoide, recuerden, es vengativo, utiliza herramientas como la venganza que no hacen así el evitativo y el dependiente. La disforia en la personalidad evitativa, en el trastorno de personalidad evitativo, tiene que ver con los pensamientos autocríticos permanentes. Me van a querer, me van a rechazar, no soy suficiente. Entonces evita muchísimas situaciones que no tienen que ver solamente con un área en particular, a diferencia, por ejemplo, de la fobia social, sino que en todas las áreas cognitivas, emocionales, va a estar implicada su disfuncionalidad. El fóbico social, a diferencia del trastorno de personalidad evitativa, mejora con la exposición o los tratamientos que tienen que ver con la exposición social. En cambio, el evitativo no, su ansiedad social no baja. El narcisista y el límite, bueno, decimos que en el trastorno de personalidad narcisista no hay una inestabilidad emocional y también, a diferencia del trastorno de personalidad límite, por ejemplo, presenta una imagen estable y positiva. ¿Se acuerdan que el límite tenía una situación
permanente de inestabilidad emocional y por otro lado una disfunción respecto a su autoimagen. Había algo respecto a la identidad ahí que no estaba bien. Entonces vamos a decir que el narcisista, a diferencia del límite, no presenta inestabilidad emocional y tampoco tiene una imagen de sí mismo que no sea estable y positiva. Sí, la tiene. Line Hall, que reorganiza los criterios en el DSM para el trastorno del límite de la personalidad, va a hablar de estas 5 áreas en las que las reorganizaba y agrupaba, que son desregulación emocional, interpersonal, cognitiva, conductual e identidad. Respecto a los trastornos de personalidad, vamos a decir que la extrema rigidez, que es esta estabilidad del rasgo, que diríamos, o la inestabilidad máxima de las características de la personalidad, son nucleares a los trastornos de personalidad. Estabilidad y al mismo tiempo inestabilidad. Que se dejan las 5 grandes categorías que vinimos viendo en la sección 3 del DSM-5, bueno, porque tienen mayor respaldo empírico y porque también se correlacionan con las dimensiones de la personalidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de los antagónicos, antisocial con antagonismo, por ejemplo, desinhibición también, límite con emocionalidad negativa y desinhibición, esquizotípico con esquizotipia, etc. Los trastornos de personalidad entonces se tratan de un continuo, como explicábamos, de esos 5 grandes rasgos, el de arena en contra a los otros 5 antagónicos de personalidad normal a trastorno de personalidad. Preguntamos por qué se presenta un déficit de integración, enfermedad social, en el trastorno esquizotípico. ¿Se acuerdan que el esquizotípico, a diferencia del esquizoide, tenía ganas de estar o sufría de alguna manera las relaciones interpersonales? Y bueno, él en verdad no las puede tener, a diferencia del esquizoide, por las ideas de referencia, las creencias extrañas y este pensamiento mágico que no tiene el esquizoide. En cambio, el esquizoide, ¿se acuerdan? Era más como ermitaño, se recluía y sin tener sensaciones extrañas respecto a estos pensamientos mágicos y demás. Para repetir, regulación emocional, que la podemos colegir con el TLP, el trastorno de personalidad límite, era el resultado de ¿qué? De la vulnerabilidad biológica, es decir, aquello que va a tener que ver más con el temperamento, lo temprano, lo heredado, lo biológico, y un ambiente invalidante durante el desarrollo. Si bien todos los trastornos de personalidad podríamos decir que tuvieron un ambiente invalidante, específicamente el trastorno del límite de personalidad, todo lo que tiene que ver con la función del apego temprano va a tener que ver con el desarrollo posterior y seguramente esos, digamos, reactores del trastorno límite de personalidad van a tener que ver con esos estímulos a respuestas de hechos traumáticos, que pueden haber sido situaciones de abuso psicológicos, físicos, digamos, invalidaciones permanentes de las emociones. Por eso es tan importante colegirlo con desregulación o regulación emocional al trastorno límite de personalidad, y cabe decir que los trastornos límites son los más complejos y costosos porque llegan a guardias en forma permanente y tienen que ser atendidos, digamos, en forma inminente, porque siempre llegan con una desregulación muy importante debido a ese pico alto al que llegan de una forma introspectiva. El 11 se diferencia del DSM-5 por la exclusión del rasgo de psicoticismo y la inclusión de la anancastía. Estamos ya casi finalizando el video, que las principales críticas de los modelos categoriales para diagnosticar el trastorno de personalidad es la presencia de elevadas tasas de comorbilidad, el solapamiento de las categorías diagnósticas y esta palabra es importantísima, heterogeneidad intradiagnóstica, es decir, que muchas personas podían tener varios trastornos de personalidad, ¿no? Entonces los sistemas categoriales realmente no tenían validez, los constructos estaban mal hechos, las categorías, en un momento dicen en un escrito que los sistemas categoriales para los trastornos de personalidad han muerto. Bueno, y con respecto a la crítica del dimensional, que hay un sobrediagnóstico o un subdiagnóstico, porque por ahí algunas personas con tanta cantidad de eventos o con tan pocos rasgos psicopatológicos para entrar o no entrar dentro de un trastorno de personalidad entrarían, es decir, que hay un sobrediagnóstico, hay mucha más gente diagnosticada de la que debería haber, o un subdiagnóstico, es decir, gente que tiene realmente disfunciones que pueden llegar a ser de moderadas a graves, pero no cumplimentan con todas las características del modelo dimensional tampoco. Entonces también esta es la crítica al dimensional que está en permanente debate y cuestionamiento actualmente. Voy a juntar 3 trastornos acá sobre el final del video, que son el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, y que comparten, ya me lo pueden decir, bueno, la falta de intimidad y la desconfianza. Decir chiquitito lo que es regulación emocional y desregulación. Regulación emocional es la habilidad para inhibir las conductas impulsivas o inapropiadas relacionadas a muchas emociones fuertes, positivas o negativas. Y acá vamos a hacer la diferenciación emocional. Lo que hace es organizar las conductas en función de las metas y puede ser automática o consciente.
vamos a decir que la desregulación emocional, que es esta inhabilidad para cambiar o regular las señales emocionales, experienciales, gestuales, verbales, etcétera, tienen que ver con una predisposición biológica a experimentar de alguna manera mayor frecuencia e intensidad en algunas personas, esta desregulación. Es la alta sensibilidad de estímulos, la alerta así como reactivada y lento retorno a la calma emocional. La regulación emocional no siempre es, digamos, consciente. Muchas veces es como medio automática, mientras están teniendo lugar las situaciones o antes de que ocurra o en cualquier momento de las fases del proceso emocional. Un perfil de alta regulación emocional se asocia positivamente a las estrategias de afrontamiento activo. El afrontamiento activo es el conjunto de esfuerzos que están dirigidos a manejar de alguna manera las demandas internas ambientales excesivas o estresantes. Acá ya viene la situación diferente con respecto a la regulación. La regulación es más a corto plazo, el afrontamiento es más a largo plazo. Son demandas que son desbordantes y uno hace esfuerzos para liberarse de esas experiencias desagradables. Serán, como decíamos, periodos más largos de tiempo el afrontamiento, como por ejemplo ante un duelo patológico uno tiene estrategias de afrontamiento que son más prolongadas en el tiempo porque las preciso para algo que generalmente es negativo, es lo que decíamos antes. La regulación tiene que ver con positivo o negativo, regular esas dos cuestiones, tiene que ver más con una cuestión que no es tan consciente y el afrontamiento podría ser más consciente si se quiere porque se hacen esfuerzos destinados a mejorar o manejar esas demandas excesivas que tengo, que me están generando una situación muy estresante. La regulación emocional puede ser la confrontación de hechos, modificar lo que estamos sintiendo, tratando de regular lo que nos pasa con esas situaciones, con una acción o por medio de procesos atencionales, como por ejemplo exponerme a una situación agradable, tratando de salir a correr, etcétera. Eso es como respecto a los hechos. La regulación frente a una información externa o interna que tiene que ver con la distorsión de la realidad que yo estoy teniendo, entonces reinterpretar o reevaluar esas cuestiones y tratar de modificar esas interpretaciones que estoy teniendo respecto a esa información. La regulación de tendencias expresivas y conductuales que tiene que ver con dar rienda suelta a las expresiones o regulación de tendencias excesivas o conductuales, bueno, entonces como suprimir esas expresiones o conductas emocionales que estoy teniendo como de más, ¿no? Y la regulación de reacciones fisiológicas que se hacen mediante, por ejemplo, bueno, algunos pueden usar meditación, relajación, mindfulness, tranquilizantes, sedantes, alcohol. El perfeccionismo, quiero que se queden con esto, que puede haber un perfeccionismo bueno o uno malo. El perfeccionismo bueno podríamos decir que es perseguir la excelencia o fijarse en estándares de desempeño, preocuparse por no cometer errores, ser autocrítico. Eso no sería perfeccionismo en sí desadaptativo. Pero sí lo es cuando ya mis altos, estándares de desempeño lo critico permanentemente y entonces es el accionar propio el que se está poniendo en juego y no me sirve para reafirmarme y reforzar, es decir, refuerzo, pero cuando llego al objetivo nunca es suficiente. Hay un libro que se llama y nos dieron a leer Cuando lo perfecto no es suficiente, que está muy bueno, si quieren se los recomiendo para poder ampliar este concepto. Es adaptativo cuando estoy centrado en los aspectos negativos. Bueno, me saco un 10, pero ¿cuánto tardé en entregar el parcial? Le entregué último, no importa, flaco, cuánto tardaste, sácate un 10, no, buen problema, demasiado fácil. Bueno, ahí tenés un perfeccionamiento desadaptativo. Se pone altos estándares y encima después se critica sobre lo... Bueno, en fin. Percepción positiva del costo, digamos, a tales estándares, el tipo está pensando que está buenísimo lo que le está pasando y está culturalmente valorado lo que hace. Y después hay una evaluación de los desempeños y los logros muy relacionada con esa autoestima. Entonces va a estar permanentemente fijándose en ese logro para ver si eso no es una persona, no sé, no frustrada, exitosa, que tampoco llega a sentirse porque siempre hay una sensación permanente de insatisfacción y baja autoestima. Hay una rigidez cognitiva, no, esto tiene que ser así, tengo que estudiar 70.000 horas por día, tengo que trabajar 24.000 horas por día para ser exitoso y aún así haciéndolo dice no soy exitoso. Bueno, ahí está la desadaptación del perfeccionismo. Estos dos autores que son Hewitt y Flett, que van a hablar de 3 tipos de perfeccionismo. Perfeccionismo a uno mismo, perfeccionismo a los demás, perfeccionismo prescrito socialmente. Entonces vamos a tener asociado a uno mismo, va a tener que ver con estas cuestiones de me pongo cosas muy altas para lograr, si no me levanto pampita no soy nadie, estándares asociados a la autocrítica, imposibilidad de aceptar errores y fallas, y ya cuando hablamos del asociado a los demás, estoy exigiendo a otros cumplir con mis cuestiones, ¿no? Entonces no puedo delegar, no, pará, así lo vas a lavar, no, dejá que lo lavo yo. Entonces hay una
exigencia permanente del cumplimiento de los estándares impuestos por uno, lo que hace imposible estar con esas personas. Y uno dice, oh, no, ya llegó el goma de tal que me está diciendo que lo estoy haciendo mal, me corrige todo, hasta la forma de hablar, de ponerme, de vestirme, imposible. Y el perfeccionamiento prescrito socialmente, que es la creencia de que los demás tienen expectativas sobre mí. Entonces, estos estándares supuestamente impuestos van a estar relacionados con la búsqueda de aprobación permanente. Lo último que decimos respecto al perfeccionismo es que está asociado, por eso tras diagnóstico, con un montón de trastornos, que son el trastorno de conducta alimentaria, el trastorno depresivo mayor, el bipolar, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad social. El perfeccionismo tiene esta cuestión de factor de mantenimiento. ¿Por qué? Porque los que están deprimidos se deprimen porque quizás el perfeccionismo mismo está generándoles esta cuestión de generarse metas imposibles de alcanzar, entonces hay una autocrítica excesiva, una importancia desmedida a las metas que se propuso, la rigidez, la evitación que provocan tristeza. Respecto al trastorno de ansiedad social, por ejemplo, hay una preocupación por cometer errores, entonces hay un miedo permanente a la crítica. ¿Para qué me voy a juntar si piensa que soy medio goma y no sirvo? Entonces hay una evitación y están esos estándares muy elevados para sí respecto al trastorno de ansiedad social o, digamos, todo lo que tenga que ver con la evitación. Y el perfeccionismo y el TOC, bueno, habíamos dicho que era sumamente nuclear en el TOC, es la repetición conducta hasta, de la conducta hasta la satisfacción. Entonces, cerré bien, limpié bien, paso 30 veces el trapito, orden inflexible, hay una única manera de hacer las cosas, entonces hay que hacerlas como yo lo tengo que hacer, se ponen como insoportables frente al resto del planeta, preocupación por este orden obsesivo y excesivo, esta cuestión de que no pueden tener tiempo de ocio, porque la gente no puede quedarse quieta, hay que hacer, hay que producir, creencias rígidas, inflexibles, sin posibilidad de delegar. Fácilmente asociable con el trastorno de conducta alimentaria, porque si yo no tengo un cuerpo perfecto, ¿por qué me voy a mostrar? Entonces hay un perfeccionismo que tiene que ver con esta cuestión que puede tener que ver con los trastornos dismórficos corporales, y el perfeccionismo y el trastorno de ansiedad generalizado tiene que ver con prevenir y controlar los eventos negativos. No tengo que ver que tengo que poder controlar todo, son estos estándares imposibles de lograr, entonces me preocupo por metas en forma digamos, general con mucha intensidad, y ahí aparece la ansiedad. Quiero prevenir todo, quiero controlar eventos, y empieza la trastorno de ansiedad, que puede estar colegido con ataques de pánico y situaciones que me generan otras tantas situaciones. Bueno, espero que les haya gustado por acá lo que fue un mini resumen de lo que va a ser, creemos, el parcial de psicopatología 2. Suerte a todos, chau, síganme, un beso.